Hola, soy Hugo García, posgrado en Historia del Arte e imparto clases de esta disciplina en las aulas de la experiencia en el campus de Álava de la Universidad del País Vasco, en la Asociación de Vecinos de San Martín y en los centros socioculturales de mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Hola a todas y todos, mi nombre es Verónica Benedet, soy doctora en arquitectura e investigadora para la Universidad del País Vasco en dos grupos de investigación, el grupo de investigación en patrimonio construido y la cátedra UNESCO Paisajes Culturales y Patrimonio. Hoy y desde 1984, cada 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una efeméride impulsada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, junto con la aprobación de la UNESCO. El Día Internacional de Monumentos y Sitios busca sensibilizar y dar a conocer a todas las personas la riqueza que posee la humanidad en cuanto a los patrimonios históricos, fomentando la conservación y la protección del patrimonio. En Vitoria-Gasteiz tenemos una riqueza patrimonial arquitectónica muy rica y muy extensa. Hemos elegido este 18 de abril para difundir el patrimonio arquitectónico vitoriano y para concientizar a nuestra sociedad que nuestro patrimonio es finito, único e irrepetible, y que no podemos taparnos los ojos frente al abandono de este patrimonio arquitectónico. Tenemos que diseñar un proyecto de ciudad independiente de los grupos políticos que estén en el poder, ya que consideramos que el patrimonio no es un gasto, sino una inversión, como hemos podido comprobar en nuestra ciudad gracias a la Catedral Santa María, que ha sido un foco dinamizador de la economía de Vitoria-Gasteiz. También consideramos que los proyectos no deben consistir solo en restaurar, sino que hay que dar una función al edificio después de realizar un proyecto de viabilidad. Desde hace unos años venimos observando un abandono muy grande hacia la riqueza patrimonial de los edificios ubicados en el casco histórico de nuestra ciudad y en el ensanche del siglo XIX. Hacemos un llamado a las autoridades y a la comunidad por la necesidad de poner a nuestra herencia arquitectónica en el listado de prioridades de las agendas políticas con una dotación económica acorde con las necesidades del patrimonio. Esta quizás sea la última oportunidad para salvar nuestro patrimonio, para nosotros y para las generaciones venideras. En el siglo XIX, el escritor francés Victor Hugo mencionó la ciudad de Vitoria en su obra Notre Dame junto con Nuremberg como los dos ejemplos de ciudad gótica. La ciudad bávara fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. Nuestra ciudad, sin embargo, ha conservado su urbanismo medieval en forma de almendra, 4 iglesias góticas y algunos ejemplos de arquitectura civil medieval, además de varios palacios renacentistas y barrocos. Pero parte del patrimonio que vio Victor Hugo en el siglo XIX se ha perdido para siempre. La parroquia gótica de San Ildefonso, los conventos de San Francisco, Santo Domingo, Santa Clara o la Madalena, las torres de los Ayala, de los Guevara, de los Avendaño, la Casa de los Cubos o las murallas de la ciudad medieval y sus accesos son monumentos que nos legaron generaciones pasadas y que ya no podremos transmitir a las futuras. Sin embargo, los edificios que todavía están en pie tenemos la obligación de dejarlos en las mejores condiciones posibles para que puedan disfrutarlos generaciones venideras. Así, nos preocupa el estado en el que se encuentran algunos palacios del casco medieval que requieren de una intervención urgente si queremos que se mantengan en pie. Me refiero a los palacios renacentistas de Álava Esquivel, Maturana Verástegui y de Escoriaza Esquivel, estos dos últimos de propiedad municipal, y el Palacio de Álava Velasco del siglo XVII. El Palacio de Álava Esquivel parece que fue mandado construir por Pedro Martínez de Álava y María Díez de Esquivel, siendo ampliado por su hijo Diego de Álava y Esquivel, un destacado teólogo que participó en el Concilio de Trento. Además de obispo de Astorga y Ávila, fue mecenas de las artes. Durante el siglo XIX, en este edificio se realizaron varias transformaciones y en la actualidad tiene importantes daños que amenazan la integridad del edificio. El propietario del palacio es actualmente el Ayuntamiento de Tánger. Ha trascendido en prensa que el consistorio de nuestra ciudad pretende expropiar el edificio, cosa que no me tranquiliza en absoluto viendo cómo está gestionando otros palacios protegidos de Vitoria-Gasteiz. El Palacio Maturana Verástegui, mandado construir en el siglo XVI por el canónigo Antonio Sáez de Maturana, es actualmente de propiedad municipal y amenaza ruina
tras el hundimiento de parte de la cubierta durante el pasado mes de diciembre, necesitando una intervención urgente. El Palacio de Escoriaza-Esquivel es el más humanista y el más destacado de los numerosos que tenemos en la ciudad del Renacimiento. Mandado construir por el médico vitoriano Fernán López de Escoriaza, que lo fue de Catalina de Aragón y Enrique VIII primero y de Carlos V después, y por su mujer Victoria de Esquivel, además de su portada en la que se transmite el mensaje del ciudadano virtuoso, su patio con columnas de orden corintio y sus arquerías de gusto renacentista en cuyos medallones aparece la idea de la mansión del amor, la escalera de 3 tramos típicamente renacentista también conserva el espacio que en su día ocupó el jardín privado del edificio. Recientemente hemos visto en prensa fotografías del lamentable estado del interior del palacio, que también es propiedad municipal y que necesita una intervención urgente si queremos que las futuras generaciones disfruten de uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura renacentista del País Vasco. El último de los palacios de los que quería hablar es el Palacio de los Álava Velasco, en este caso un edificio del siglo XVII que en diciembre de 2018 fue ocupado por una asociación feminista y que hoy continúa sin uso deteriorándose. Otro de los peligros de estos edificios es que sean ocupados quizá por personas que no tengan la misma sensibilidad, que no aboguen por la conservación y el mantenimiento del edificio. Ahora Verónica va a hablarnos de la situación de edificios reconocidos del siglo XX que se encuentran en el ensanche del XIX. Bueno, como ha comentado Hugo, yo hablaré de los edificios reconocidos del siglo XX que se encuentran en el ensanche del XIX de la ciudad de Vitoria y que comparten una problemática similar a la que nos ha contado Hugo en el casco histórico de la ciudad, pero aún más porque este patrimonio no se considera patrimonio histórico por tratarse de construcciones recientes en muchos de los casos, y por lo tanto su problemática se agudiza en este sentido. Quiero empezar con este edificio que ven en la pantalla, que es propiedad municipal y se encuentra abandonado en la actualidad, sin uso desde hace muchos años. Un edificio que lo ha comprado el ayuntamiento para protegerlo, para darle otra función, refuncionalizarlo, porque hasta ese momento era una gasolinera. Sin embargo, ha sido peor el remedio que la enfermedad porque sigue en ese estado desde ese momento. Me refiero, bueno, a esta, la gasolinera llamada Gasolinera Goya, que se ubica, para aquellos que no conocen la ciudad, junto a los jardines de la Catedral Nueva de Vitoria y frente al Parque de la Florida, en un lugar emblemático de la ciudad. Es un proyecto de José Luis López de Uralde y de Francisco Alonso Martos de 1935. El edificio recoge las ideas de la modernidad y el dinamismo relacionados con las innovaciones tecnológicas del hormigón armado, que permite liberar las plantas, grandes vuelos de las losas, ventanas longitudinales y muros con menos masa. Ha sido declarado Bien de Interés Cultural, BIC, en 1994, y también forma parte del Inventario General de Gobierno Vasco, del Inventario General Cultural de Gobierno Vasco, por ser uno de los pocos ejemplos del primer racionalismo en Euskadi. También se encuentra en el registro de Documum Ibérico y también ha sido incluido en el listado de edificios del Plan Nacional del siglo XX, de edificios del siglo XX. En los últimos tiempos también hemos escuchado a través de la prensa diferentes usos sugeridos o supuestamente que se iban a implementar, como oficina de turismo en un momento, sede del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro de la Delegación Álava, luego Museo del Automóvil Mercedes-Benz, un museo con la obra del fotógrafo Alberto Schomer, entre otras tantas, pero aún sigue esperando función y esperando un uso. Aparentemente de fachada se mantiene bastante bien, aunque con, como verán, alguna vegetación en la cubierta, y este es la imagen previa que lo comprara el ayuntamiento cuando era una gasolinera. En estos años hemos visto rehabilitaciones de parte de nuestras instituciones poco felices
imperdonables en pleno siglo XXI, como ha sido, por ejemplo, la rehabilitación del Teatro Príncipe Guridi en la calle San Prudencio 6, o el vaciamiento interior que se ha hecho para la rehabilitación del ex Banco de España, actualmente un memorial en la calle de Lendakari Aguirre y Olaguibel, o la más reciente rehabilitación, aún en obra, que se está haciendo en estos momentos y está finalizando en la calle Postas con el Correo. Y finalmente hablaré de otro edificio, que es la estación de trenes de la ciudad, y las sugerencias de derribo por parte de algunos colegios para la futura ampliación del AVE en Vitoria. Y aquí, como pueden ver, bueno, este es el Teatro Guridi en la calle San Prudencio 6, que fue construido en 1925. En la década de 1960 pasó a llamarse, porque antes era Teatro Príncipe, llamó a llamarse Teatro Guridi. Posteriormente, en otra segunda reforma, y la reforma más invasiva respecto al vaciamiento estructural, que fue en la década de 1990, y por último el cambio de función recientemente, en 2015-2017, con un supermercado y un gimnasio en el primer piso. Aquí más imágenes de este edificio, que está en una de las calles principales peatonales de Vitoria, y estas son imágenes del edificio histórico, como era por dentro. Bueno, lo que ven en la parte superior, eso se perdió en la década final del siglo XX. El siguiente edificio que les he traído, bueno, es el edificio de Correos, que fue edificado entre los años 1922 y 1928, siguiendo el proyecto del arquitecto Luis Díaz Tolosana. En la rehabilitación que están llevando a cabo, ahora se concluyen las obras. Según se dijo en la prensa, era una mejora de accesibilidad, una reparación de cubiertas y fachadas. La realidad es que ha sido una reforma integral en donde se ha vaciado prácticamente todo el edificio, la estructura interna del edificio, y se ha cambiado el tejado íntegro. Básicamente se han preservado la cáscara externa del edificio y una losa sobre la primera planta, donde pueden ver que todavía está en restauración, terminando los últimos retoques del edificio. Vuelve, por supuesto, a hacer Correos, o sea, no se ha cambiado la función de este edificio, solamente se ha rehabilitado. Estas imágenes son históricas, del edificio en sus primeros momentos de construcción. Otra más. Bueno, y en la misma línea es lo que le ha sucedido con la rehabilitación del ex Banco de España, hoy memorial de víctimas del terrorismo. Se construyó este edificio en 1920 tras un incendio del teatro principal se ubicaba en este predio, y desde el 2017 es el memorial, como les dije, de las víctimas del terrorismo. Se ha vaciado casi totalmente, se ha dejado nada más que las fachadas. Modificaron los forjados interiores con chapa metálica, con losa de hormigón, o sea, está totalmente renovado. Muestro más imágenes. Esto era una imagen histórica de cómo era por dentro. Estas son imágenes recientes, no de su interior, porque todavía no está permitido, no está abierto al público. También ubicado en un punto emblemático de la ciudad. Y ahora pasamos al siguiente edificio, que es el que les comentaba, que he traído, que hasta el momento no se ha hecho ninguna rehabilitación, pero sí se pedía su derribo. Bueno, este edificio está ubicado en la plazuela de la estación, en el tramo final de la calle Dato, la calle más importante que tiene Vitoria. La actual estación fue construida en 1934, sustituyendo a una pequeña estación que databa de 1862. Aunque no se puede asegurar su autoría, dicen que podría haber participado el arquitecto canario José Enrique Marrero Regalado, quien en aquellos años colaboró para la compañía en el diseño de otras estaciones, por ejemplo, en el territorio alavés, entonces se supone que podría ser su autoría. Su interés arquitectónico es porque es uno de los pocos testimonios que todavía perduran en Vitoria de los grandes edificios públicos, aunque parezca un edificio no con esta monumentalidad que uno se espera o que espera la gente de un edificio histórico. Es importante también porque determinó un eje urbano, el eje principal urbano del nuevo ensanche, del ensanche del siglo XIX, y también puso el límite a ese ensanche,
con las vías del tren y esta estación como remate, lamentablemente no tiene ninguna protección en la actualidad por parte ni de autoridades locales ni vascas, o sea, está totalmente protegida. Y esto lamentablemente lo hace aún más vulnerable, ¿no? Porque quizás los otros edificios tienen algún tipo de protección estructural, local, pero este básicamente no. De todos los que he nombrado, más protección tiene es la gasolinera Goya. Paso fotos, así van echándole un vistazo al edificio. Es un edificio interesante que reconmemora una fecha, una época, una data, un dato histórico al lugar. También está en la memoria de los victorianos, forma parte de esa memoria. Y este es el interior. Y en septiembre del 2019 salió en la prensa local que la delegación alavesa del Colegio Oficial Vasco Navarro había presentado unas alegaciones para que se estudie el posible derribo de esta estación de Renfe para facilitar la conexión peatonal entre la calle Dato y el campus y mejorar la accesibilidad que iba a tener, bueno, el soterramiento del tren con la nueva estación del AVE que iba a estar soterrada y además van a pasar las vías de autos también por ahí, la circulación. Entonces decían que esto no tenía ningún sentido. Bueno, finalmente, aunque este proyecto todavía está un poco en veremos, finalmente se decidió, creo que dejarla. Igualmente, todo el tema de la vía está un poco parado y más ahora con este tema de la pandemia. Sigo mostrando algunas fotos interiores, lo que es el andén hacia el campus, del otro lado se puede ver el campus de Álava, otra foto desde su trasera, digamos. Me quedo aquí y lo que quería comentarles es que para las personas que nos dedicamos al patrimonio arquitectónico, nos parece que esto es una irresponsabilidad, ¿no? De pensar que un edificio que es del siglo XX, que quizás no tiene el valor excepcional que se pretende de un edificio histórico, pueda ser tirado abajo, ¿no? Con tanta facilidad. El valor de nuestros edificios no puede ser mensurado únicamente por el valor monumental y excepcional. Eso está súper claro y más en el patrimonio. Quizás en otra época se tenía otro concepto de patrimonio, pero hoy por hoy se tiene que rever ese concepto, ¿no? Esa idea de patrimonio. En estas últimas décadas ha avanzado, pero parece que para algunos todavía sigue atrasando el tema del patrimonio y está anclado en el patrimonio histórico, con ese valor arquitectónico, constructivo, estructural y monumental. Y se pierden otros que son muy importantes, que tienen que ver con los valores de identidad, los valores de la memoria colectiva, del paisaje social, de la sostenibilidad, que ese es un valor muy importante y que parece que para algunos no cuenta, ¿no? Y para acabar esta exposición quería comentarles sobre algo que hace un tiempo también me viene haciendo ruido, y es esta reciente intervención en un espacio público de la ciudad, ajardinado, que conecta el antiguo casco histórico, el casco medieval de Vitoria-Gasteiz y el ensanche del 19. Es un espacio que fue diseñado en el siglo XX, a mediados del siglo XX, y que hace unos meses se ha inaugurado, se ha tirado abajo todo eso, todo ese espacio del siglo XX, y se ha reedificado otra cosa, o sea, redimensionado, como que era una configuración moderna. Una configuración moderna que supuestamente era para hacerlo más accesible, para que entraran en juego otras cosas que quizás no se pensaron en ese momento. Pero nos preguntamos qué pasa con estos espacios públicos de la ciudad, que en los últimos años han sido desfigurados, que han perdido el verde, muchos, aquí han quitado muchos árboles, bueno, por lo menos 2 han quitado de esa línea de árboles que después mostraré en diapositivas, se han deshumanizado y han perdido toda su identidad, porque también tenían su identidad. Y estos son los nuevos espacios que voy contando, que se han rediseñado actualmente, que tienen problemas. Estos son los espacios anteriores, que pueden ver cómo era anteriormente este mismo lugar, con esas escalinatas tradicionales de una arquitectura, de una época, con los parterres verdes, los árboles, y los problemas que está ocasionando esta nueva propuesta, ¿no? Con dificultades que se supone que iban a sacar el tráfico, pero dejaron el tráfico y realmente está teniendo problemas, ¿no? Se equivocan de circulación, como en el caso de
del auto de la derecha, o el autobús no puede girar bien en esa curva tan rara, ¿no? O ha habido problemas con la nieve también, las patinadas y las caídas por ahí. Estos espacios no deberían ser tratados, esa es mi pregunta, ¿no? Estos espacios no deberían ser tratados y preservados de la misma manera que los edificios históricos. En definitiva, es parte de nuestra identidad y de nuestra memoria. Por supuesto que deberían readecuarse para mejorar la accesibilidad, mejorar la perspectiva de género, que no han sido pensados para eso, introducir más verde adentro de la ciudad, introducir avances tecnológicos, pero todo eso justamente es lo que no se ven en estos nuevos espacios reconfigurados. Solo hemos visto que se ha arrasado con lo anterior y se ha construido espacios más grises y sin vida. Aquí todavía falta rediseñar una parte que la pueden ver que todavía se mantiene, esta que está detrás del correo, y esta parte, que esperemos que no, pero seguramente tendrán el mismo destino que el otro. Queremos terminar con una mirada positiva y esperanzadora respecto a la gestión de este patrimonio. Aunque hemos visto edificios en situación crítica, contrariamente hay buenas intervenciones, como la Casa Ruiz de Vergara, en la que se está realizando el Anchoqui, o desde la iniciativa privada la recuperación de la Casa Bonilla como residencia de personas mayores, o el proyecto para la misma función del Palacio Gobeo Guevara. Además de la puesta en valor de las casas de alforja de las traseras de la catedral, para su transformación en un albergue. Lo mismo respecto al patrimonio residencial del siglo XX. Hay algunas buenas prácticas de puesta en valor y de mejora edilicia y de habitabilidad. Algunos edificios en el barrio de Coronación y de Zaramaga. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.